Ok, aquí muy buenas tardes para todos o buenas noches, dependiendo de donde nos estén acompañando, ¿verdad? De parte de Neso Crece, queremos darles la bienvenida y agradecerles por estar nuevamente en este espacio de aprendizaje, bienestar y crecimiento. Para quienes se conectan por primera vez, yo soy Anne Ortiz y junto a Josmar Arias formamos parte de Neso Crece y en colaboración de la Fundación Neuroscience Research Group, como todos los lunes, tenemos el privilegio de recibir al Dr. Noel Alicea, especialista en neurociencia cognitiva y química cerebral, presidente de Pentamind Success Academy de la Fundación Neuroscience Research Group. Además de que es pionero en la investigación y el desarrollo de los bioresonadores cuánticos. Doctor Noel Alicea, gracias por acompañarnos una vez más y compartir su conocimiento con todos nosotros. Y a ustedes gracias por continuar creciendo junto a nosotros. Bienvenidos. Adelante, doctor. Gracias, ricas y abundantes bendiciones por estar en otro encuentro para la Academia de Facilitadores. Si usted es la primera vez que nos contacta, pues todas las grabaciones de los encuentros anteriores de esta Academia de Facilitadores pues están grabados y están en la página oficial de Nexo Crece. Y si usted va a integrarse a nosotros, pues entonces puede pedir que lo añadamos al chat de biofísica cognitiva con el doctor Noel, y con mucho gusto lo que queremos es expandir de semana a semana el conocimiento que ustedes están teniendo sobre el campo de la biofísica cognitiva para que ustedes puedan optimizar resultados de vida y que puedan conocer y elevar el conocimiento de semana a semana sobre el uso de los bioresonadores cuánticos y la optimización de sus resultados de vida. Bien, habíamos comenzado en el encuentro anterior con el elemento de la vida, pero quiero, para las personas que nos visitan por primera vez o para repaso de las personas que ya han estado con nosotros desde el principio de la formación, hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos cubierto. Habíamos comenzado por el principio, como debe comenzarse una iniciativa en formación de biofísica cognitiva, que es hablando de la parte cuántica. Y en la parte cuántica vimos los campos y las fuerzas cuánticas. Eso es sumamente importante cuando nosotros vamos a entender el mundo de la medicina. Tenemos que ir al origen. Ahora, una vez tenemos campos y fuerzas cuánticas, hay una interacción entre los fotones, los elementos de las fuerzas cuánticas, y electrones. Y entonces el electrón y el fotón son los componentes de la luz. Y la luz es el origen, literalmente, de toda la materia. Ahora, nosotros entendemos que los átomos están constituidos de partículas, tienen peso, ocupan espacio. Y habíamos hablado a nivel atómico de los maravillosos 12, o la docena de átomos que constituyen la estructura del cuerpo humano. Algunos teóricos le llaman los 12 apóstoles, ¿no? Y el oxígeno, que es el principal átomo constituyente del cuerpo humano, pues le llaman Judas, porque por un lado te da el 65% de toda la estructura física, desde el punto de vista de peso suyo, 65% es oxígeno, pero es el mismo que a nivel celular oxida la célula y te puede producir la muerte. Así que puede ser amigo tuyo o enemigo tuyo dependiendo. Así que tenemos que tener mucho cuidado con el, como yo le digo a la gente, el beso del oxígeno, que no te vaya a oxidar y te vaya a desmolecularizar. Así que luego de ese nivel atómico habíamos hablado del nivel molecular, cómo los átomos combinan electrones y forman moléculas. Y habíamos hablado de las moléculas de la vida, que se llama, hay una sola molécula de la vida que conste, se llama hidratos de oxígeno. Y esos hidratos de oxígeno, que es el término técnico para lo que usted le llama agua, es la sustancia maravillosa. Coge dos átomos gaseosos y hace lo que se llama el milagro de la transmutación. Los convierte de gas a líquido.
se precipita a la Tierra y entonces esa partícula, perdón, esa agua, entonces ya forma un elemento que tiene la capacidad de presentarse en la naturaleza en los cuatro estados de la materia: estado gaseoso, estado líquido, estado sólido y el estado de gelatina. En el cuerpo humano habíamos hablado de que el 65% en los varones, 85% en las hembras, 75% en promedio, es agua, pero nosotros no tenemos lo que se llama agua líquida por dentro. La célula es una membrana, un sistema de gelatina, es literalmente, esa es la palabra, o agua en una fase especial de sistemas biológicos, así como se le conoce. Así que en esa química nosotros habíamos hablado de los hidratos de oxígeno, que es literalmente vida. Habíamos hablado del óxido nítrico, la composición de gases que hay en el ambiente donde nosotros estamos, en la superficie del planeta, y el óxido nítrico a nivel metabólico, le habíamos dicho la importancia que ganó el premio Nobel, es lo que le da a usted la energía para hacer todas sus funciones celulares. Habíamos hablado de otras moléculas de importancia vital, las moléculas compuestas del átomo de carbono. Y el carbono es lo que le da a usted la solidez física que usted tiene, la densidad física. El carbono es uno de los elementos que más enlaces puede formar. Informa enlaces con Raimundo y todo el mundo, tiene 4 enlaces. Cuando esos enlaces están ocupados por 2 átomos de oxígeno, produce lo que se llama un CO2, que es una molécula tóxica, pero todas las células producen esa molécula como parte de su metabolismo. Los otros componentes importantes en la parte molecular son las moléculas compuestas de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Hay 20 en la naturaleza que se llaman aminoácidos, y de esos los organismos vivos estamos hechos exactamente de los mismos aminoácidos. Hay organismos vivos que se llaman del reino vegetal, que están hechos de aminoácidos de fácil rompimiento, y hay organismos vivos, que es el reino animal, que están compuestos de aminoácidos de difícil rompimiento. Y hay otras moléculas que son las bases nucleótidas, que es lo que produce la molécula del ADN, que es lo que nos da las características humanas, o le da a las plantas las características de planta. Es lo que hace que los gatos sean gatos y no perros, los perros sean perros y no caballos, y las vacas sean vacas y no humanos. A usted y a mí nos hacen humanos, y todos los humanos y todas las células humanas, escuchen bien, comparten en diferentes humanos, en diferentes cuerpos, el 99.999 de el ADN. O sea, que entre los mexicanos, los puertorriqueños, los americanos y los chinos compartimos el 99.999% del ADN. Y ahí entonces pasamos bueno, hay otro elemento en el campo de las moléculas que habíamos mencionado, son los transmisores sistémicos. Si usted no lo ha entendido todavía, es sumamente importante para entender comportamientos humanos, porque el comportamiento humano no está codificado en el ADN. El ser humano es el único organismo de la naturaleza que en su estructura de ADN no tiene codificado su comportamiento. Eso no ocurre en ningún elemento del reino de las plantas, del reino vegetal, y en ningún otro organismo del reino animal. El ser humano es una excepción en la naturaleza. Ahora, magna sorpresa cuando descubrimos que el comportamiento humano o el fenotipo no está determinado en el ADN.
Entonces, ¿qué determina el comportamiento humano? Entonces, llegamos a la conclusión de que si no es en el ADN, tiene que haber otro elemento. Y lo que determina, escuche bien, el comportamiento humano es la química sistémica. Y esto es tan y tan importante en el uso de los bioresonadores cuánticos, porque si nosotros queremos influir en comportamiento humano, en condiciones de salud, en estados de bienestar, donde tenemos que buscar alterar o modificar o impactar, cualquier palabra que usted quiera utilizar, es a nivel molecular, porque escuche bien, las moléculas no pueden enfermarse. Así que si nosotros, y la química, la farmacología del siglo XX se concentró en identificar moléculas para alterar comportamientos humanos. Y hoy, literalmente, tenemos moléculas para todo. Si usted está muy deprimido, le damos una molécula y lo excitamos, como por ejemplo la cafeína, que todo el mundo tiene que levantarse por la mañana, en vez de levantarse a respirar nitrógeno y oxígeno, se levantan a excitarse con cafeína y azúcar, que son dos moléculas. Ahora, si usted está demasiado excitado, le damos otras moléculas para bajarlo, para deprimirlo, como es el alcohol. Entonces la gente, en su desconocimiento de la química sistémica, por la mañana están bajos de energía y se meten cafeína y azúcar para elevar el nivel de energía. Entonces lo están elevando hasta que por la noche están tan hiperactivos que entonces dependen del alcohol y otras sustancias para deprimirse y poder dormir. Así que ese trastorno a nivel molecular produce perturbaciones a nivel de comportamiento. Ahora, de ahí tenemos que ir a otros transmisores. Hablamos de la dopamina, que es lo que le regula a usted el voltaje, la serotonina, que es lo que le regula a usted el ritmo, el, la acetilcolina, que es lo que regula la velocidad de comunicación entre los diferentes sistemas, cuán rápido llega el mensaje de lo que usted piensa a lo que usted va a hacer a nivel fisiológico. Está el ácido gamma aminobutírico, el que le dice al comportamiento no lo hagas porque va en contra o de su propia naturaleza o de las normas sociales que usted aprendió en su desarrollo cognitivo. Hay la anandamida de reciente descubrimiento, que es el neurotransmisor de la dicha, del bienestar, se le llama el neurotransmisor de Dios, y también están la oxitoxina, que es un poderoso transmisor sistémico. Ahora, estas moléculas pueden ser neurotransmisores cuando llevan mensaje entre neurona y neurona, gliotransmisores cuando llevan mensajes entre glías y hormonas cuando llevan mensajes de las células del cerebro al resto del organismo. Así que nosotros tenemos que entender que si nosotros entendemos, controlamos y aplicamos este conocimiento a la vida diaria a nivel molecular, la célula estaría en su estado natural de armonía. Ahora, en el encuentro pasado entramos a la célula y la célula, escuche bien, lo repito porque es de importancia vital para lo que vayamos a hacer en el futuro, la célula es el primer sistema cerrado que nosotros vamos a manejar. Anteriormente lo que teníamos eran sistemas abiertos, pero la célula crea una membrana, en el caso de los organismos animales, entre un espacio exterior y un espacio interior, y ese sistema cerrado crea nuevas reglas de juego, porque ahora ese sistema cerrado tiene que estar en constante comunicación con el entorno externo para regular su propio sistema interno, su propio entorno interno. Ya habíamos dicho que las células tienen 5 características para ser catalogada como un organismo vivo. Tiene un proceso de ingestión, pasa moléculas del exterior al interior,
tiene un proceso de metabolismo o digestión donde rompe las macromoléculas a los componentes esenciales, iones y que producen cargas eléctricas para tener su propia energía. Tiene un proceso de excreción porque ese rompimiento de moléculas produce sustancias tóxicas que hay que excretar, y tiene un proceso de movimiento propio. A la célula nadie tiene que decirle cómo se va a mover, ella tiene una inteligencia que le dice cuándo moverse y cómo moverse. No necesita nadie externo para darle esas instrucciones. Y finalmente tiene la célula la capacidad de reproducirse y crear un doble de sí mismo. Así que nosotros tenemos ese conjunto de células que son, escuchen bien, organismos individuales. Y eso es lo que usted tiene que, a diferencia de las moléculas, que realmente no son sistemas, la célula es un sistema y es un sistema individual. Y eso hace una diferencia entre una célula y un tejido. No nos vamos a detener en los tejidos, porque los tejidos es una comunidad de células como son los órganos. Y nosotros realmente vamos a pasar de las células, que son unidades mínimas de vida, a comunidades celulares con un propósito específico, que es un sistema orgánico. Y esos son los diferentes órganos. Y hoy entonces llegamos a los órganos más importantes para usted y para mí, que es lo que llamamos los sistemas nerviosos. Y la diferencia entre nosotros y otros organismos animales es que nosotros tenemos sistemas nerviosos altamente específicos y altamente evolucionados. No hay sistema nervioso en la naturaleza que pueda igualarse al sistema pentario del ser humano. Así que el primer cerebro, literalmente, o el primer sistema nervioso, que es como el término correcto, el primer sistema nervioso que se desarrolla desde la etapa de la gestación, y es por donde usted se conectó a la placenta, y esa placenta se conectó al útero de su madre, se llama sistema nervioso entérico. Grábelo, porque tiene que dominar las funciones del sistema nervioso entérico si quiere ayudar a las personas con los bioresonadores y diferentes condiciones de salud u optimización sistémica. Ese sistema nervioso entérico es un cerebro literalmente que está constituido de neuronas y glías, como los cerebros de la cabeza, que consten. Los cerebros de la cabeza, pues los primeros que usted conoció, ¿no? Pero el sistema nervioso entérico es el primero, no fue el primero que se descubrió en el siglo pasado, pero es el primero que se forma en el proceso de gestación. O sea que ese es su primer cerebro. Ese cerebro controla en usted, y haga un triángulo, controla su sistema gastrointestinal, todas las moléculas, escuche bien esto, todas las moléculas que usted va a entrar al cuerpo, sean moléculas aromáticas en forma de gas que usted inhala, o sean moléculas diluidas en agua. Es lo que usted come. Todo lo que usted come, porque usted no come piedras, tiene que hidrolizarlo. O sea, que hay moléculas gaseosas y moléculas hidrolizadas. Toda molécula, no hay excepción, que entra al organismo es metabolizada, es identificada por su sistema nervioso entérico. Y ese sistema nervioso entérico regula toda la actividad desde el esfínter vocal que usted tiene en su centro encefálico hasta, escuche bien, el esfínter anal que usted tiene en su centro gonádico.
sirve de conexión y analizador químico. Antes de que la molécula entre a su organismo, el sistema nervioso entérico la identifica ya sea por el olfato principalmente o inmediatamente entra a su organismo por unas bombas de protones, usted le llama las papilas gustativas que usted tiene en su órgano lingual. Así que es sumamente importante que usted sepa que su sistema gastrointestinal no está controlado por su encéfalo, sino que está controlado por su sistema nervioso entérico. El otro sistema que está controlado por este cerebro es el centro gonádico. Todo lo que hace ese centro gonádico es dirigido por el sistema nervioso entérico. Ese sistema nervioso entérico tiene interacción con el ambiente y de acuerdo a los estímulos eléctricos, químicos o magnéticos produce una serie de transmisores químicos. Esa serie de transmisores químicos, cuando son analizados en el encéfalo, es lo que usted le llama emociones. Así que la emoción para usted es la identificación a nivel cognitivo de un estímulo electroquímico recibido inicialmente por el sistema nervioso entérico. El otro elemento, el otro sistema que controla el sistema nervioso entérico es la producción de células en gónadas masculinas, los espermatozoides, y en gónadas femeninas que son los ovocitos. Ahora, este sistema nervioso entérico es muy diferente, escuche bien, muy diferente, y repito, muy diferente en varones y en hembras. Todos en la etapa de la gestación comenzamos igual, pero en algún momento por una perturbación entre la pituitaria de su madre y la placenta, hubo una lucha a nivel molecular y entonces el feto tiene la capacidad de alterar su desarrollo y pasar por un proceso que se llama masculinización. Masculinización es que una serie de estructuras empiezan a producir testosterona, es una poderosa molécula que impacta de ahí en adelante el desarrollo. Cuando no se atrofia el desarrollo, pues entonces se quedan los ovarios y en adición a eso se produce lo que se conoce como un órgano diferente, que es lo que le llaman el útero de la mujer. En el hombre no tiene nada similar. En adición a eso, hay un par de nervios craneales, que es el par de nervios craneales número 0, que también se atrofia. Así que si nosotros fuéramos a decir que somos, aparte de que somos un campo cuántico con conciencia, pero desde el punto de vista de género, pues nosotros los varones, las mujeres son organismos plenos y nosotros somos ¿cómo se dice? Mujeres atrofiadas, que no tenemos útero, no tenemos capacidad de gestación a nivel gonádico, pero sí tenemos otras funciones sumamente importantes. Por eso cuando unimos las gónadas o la actividad gonádica o las células que producen la gónada de mujer y de varón, pues entonces podemos entre los dos gestar un ser humano. Bien, así que el proceso de evolución de sistemas nerviosos nos lleva a que nosotros desarrollamos lo que conocemos como el cerebro de la cabeza o el encéfalo técnicamente. Ahí habíamos dicho siempre que teníamos un cerebro hasta que en el siglo pasado, a medida del siglo pasado, descubrimos que esos dos hemisferios, como se le llamaba, pueden desconectarse y funcionan como dos cerebros de manera independiente. Así que el término correcto para usted es sistema nervioso izquierdo cuando hable del cerebro izquierdo y sistema nervioso derecho cuando hable del cerebro derecho. No hable más de dos hemisferios porque muestra que no sabe mucho de neurociencia y mucho menos de un cerebro. Hable de sistema nervioso izquierdo. ¿Qué hace el sistema nervioso izquierdo?
Bueno, es la parte de su encéfalo que le da la conciencia, que le da el lenguaje, que le da la capacidad de la intención, que le da la capacidad de la atención y que le da la capacidad del razonamiento. Cuando usted habla de que usted, es porque usa al sistema nervioso izquierdo como su centro de identidad. Y usted entonces habla de usted como ser consciente. Ya habíamos dicho que nosotros somos un campo cuántico con conciencia. Eso no quiere decir que somos conciencia solamente, o sea que la conciencia es una parte de lo que somos, pero el campo cuántico viene primero que la conciencia. Así que al otro lado, en el sistema nervioso derecho, entonces tenemos la capacidad de la imaginación, la capacidad de la creatividad y la capacidad de lo que le llaman la espiritualidad. El otro cerebro, el otro sistema, para hablarles de sistemas no de cerebros, se llama sistema nervioso periferal. Este sistema nervioso periferal anatómicamente está en la columna entre las cervicales y las torácicas y tiene la parte funcional superior o el nódulo superior que nos permite el movimiento de apéndices superiores en la parte lumbar y sacral. Entonces ahí hay otro núcleo que permite el movimiento de apéndices inferiores, lo que usted le llama piernas. Los apéndices inferiores están conectados al campo magnético de la Tierra. Los apéndices superiores entonces están más conectados o interrelacionados con el campo eléctrico del sistema. Y en ese canal que se llama la columna vertebral, porque nosotros somos organismos animales vertebrados, hay otros que son invertebrados, nosotros somos vertebrados, no tan solo somos vertebrados, sino somos verticalizados. Así que tenemos sistema nervioso periferal en la parte inferior, nos permite movernos del punto A al punto B, esa es la principal función, y en la parte superior, entonces nos permite el movimiento de apéndices superiores, escuche bien, en el caso de los humanos, para manipular con las manos, manipular tanto objetos físicos como fuerzas y campos cuánticos. Eso es de vital importancia cuando usted vaya a hacer alguna terapia o facilitar algún proceso de energía o de manejo de condiciones fisiológicas en su cliente o en usted mismo. Así que nosotros tenemos un quinto centro sistémico. En la etapa de la evolución hay un tipo de neuronas que entonces se especializa. Y esas neuronas especializadas, y esto es algo que muy poca gente sabe, adquieren una estructura y una función diferente y crean en la bóveda craneal un literalmente centro operativo, no basado en neuronas, no basado en glías, sino basado en esta modificación de las neuronas que se llaman pinealocitos. Y Descartes fue el primero que descubrió este órgano y como es el único órgano que es uno solo, a diferencia de todas las estructuras que están tanto en el cerebro izquierdo como en el cerebro derecho, el órgano pineal está en el mismo centro. Y Descartes le llamó el órgano pineal. Hasta el 1958 no se sabía nada, ni de estructura y mucho menos de función. En el 1958, una investigación del Instituto, el MIT, Massachusetts Institute of Technology, Instituto Tecnológico de Massachusetts, descubrió que estos pinealocitos producían una sustancia que se llamó melatonina.
Y esa sustancia tenía la particularidad, escuchen bien, de alterar el grado de conciencia del ser humano. Y en el estado de conciencia donde nosotros estamos, le llamamos vigilia. Y cuando el metabolismo de esa proteína, que es una proteína, cambia por respuesta a la luz, y aquí es donde viene la parte interesante para nosotros, esas células están en el núcleo cognitivo, en el centro cognitivo, perdón, en la bóveda craneal, pero están en constante interacción con la luz, específicamente cuando hablamos de la producción de biofotones, ese es el principal centro productor de biofotones. Y le quitan a usted la capacidad de estar consciente en vigilia y entonces usted pierde la tonicidad muscular y ya no puede estar vertical, tiene que estar horizontalizado. Y entonces ese sistema que se llama, bueno, déjame ir para atrás. En el 1958, cuando se descubre la melatonina, entonces ese órgano pasa al sistema endocrino, porque todas las estructuras que producen moléculas a nivel endógeno, pues se llaman endocrinas, secretoras internas. Así que se le llamó equivocadamente, pero fue el nombre que se le dio, y, o sea que se le modificó y fue el que usted aprendió, se le llamó glándula pineal. En el 2015, cuando lo del incidente de Eben Alexander, que ya lo hemos hablado, pues entonces vuelve al término correcto, pero que se llama órgano pineal, así es como usted lo debe conocer. Ese órgano pineal, como le dije, tiene la capacidad de llevarlo a usted a un estado de vigilia o a un estado de inconsciencia. Pero en adición a eso, el órgano pineal, los pinealocitos liberan, escuche bien, unas poderosas moléculas que se llaman triptaminas. Y la triptamina más conocida para usted es la serotonina. Todo el mundo la conoce, pero la gente lo que desconoce es que el 90% de la serotonina de su sistema la produce el sistema nervioso entérico. La serotonina, para los que no habían escuchado esto, es lo que controla la armonía sistémica y es lo que le llaman el bienestar. Cuando usted dice, ah, qué bien me siento, soy feliz, estoy gozoso, es porque la serotonina está balanceada. Si la serotonina está muy deprimida, usted tiene una depresión que se arrastra por el suelo. Si la serotonina está muy elevada, usted tiene una esquizofrenia y piensa que los gobiernos y todo el mundo está en contra de usted. Así que ese balance es sumamente importante. Ahora, el órgano pineal tiene, o los pinealocitos tienen capacidad de ser necesario, escuche bien, y por intención consciente, producir serotonina para que usted, escuche bien, no tenga que esperar las condiciones ideales en el ambiente para estar bien. No tiene que ser amado, no tiene que ser protegido para sentirse bien, sino que usted por intención, independientemente de las circunstancias externas, puede producir esta triptamina para producirse su propio bienestar y su propia armonía. Y ahí es donde los bioresonadores, mediante el posicionamiento en los dígitos que están conectados a los sistemas y controlando el ritmo respiratorio, usted puede alterar a voluntad, con intención, la producción de serotonina y el estado de bienestar o de salud o el estado de ánimo de la persona. Ahora, hay otras triptaminas que se han hecho muy famosas y todo el mundo las quiere probar, explorar, pero son extremadamente peligrosas porque las triptaminas, como tienen la capacidad de alterar la conciencia, son las sustancias que se llaman los alucinógenos, que te hacen ver y sentir cosas más allá de tus sentidos
lo que le llaman los sentidos normales, que te producen una hipersensibilidad sistémica. La más famosa de todas ellas es la dimetiltriptamina, que es DMT. Eso es muy, lo compartimos con las plantas y las plantas producen enorme cantidad de esas. Entonces nosotros vamos a los árboles como el árbol de ayahuasca o el árbol en el Caribe de Campano y hacemos test para nosotros meternos. Cuando si nosotros entendiéramos que los pinealocitos son nuestros, están dentro de nosotros y nosotros con conocimiento e intención pudiéramos de forma controlada, ese es el problema, porque si usted depende de la ayahuasca que produjo la planta y que usted se mete al cuerpo en un té allá en la selva del Perú, no tiene mucho control, pero si usted produce mediante una armonización sistémica la misma molécula de forma endógena, usted tiene control de ella. Así que nosotros tenemos 5 sistemas nerviosos que pueden trabajar, escuchen bien, en armonía o en desarmonía, de acuerdo a nuestro conocimiento y a nuestro estilo de vida. Repito para resumirlo. El primer cerebro se llama sistema nervioso entérico. Regula todo lo que usted come, cuando duerme y cuando se reproduce. En la cabeza tiene 2 sistemas. Sistema nervioso izquierdo, que es el que le da la capacidad de conciencia, el lenguaje, la razón, el intelecto, la intención y la atención. Tiene un sistema nervioso derecho que le da la capacidad de imaginar y de crear, visualizar el futuro. Tiene un sistema nervioso periferal que le permite moverse del punto A al punto B, le permite también manejar objetos y manejar energías y campos cuánticos mediante la manipulación. Y tiene un órgano pineal que entonces, escuche bien esto, es el centro operativo principal, el centro de control. Si usted fuera una empresa, el órgano pineal fuera el Chief Executive Officer. Los pinealocitos se comunican con las glías y las glías se comunican con las neuronas. Las neuronas entonces se comunican con el resto de las células del cuerpo para que usted haga lo que usted tiene que hacer cuando usted quiera hacerlo, si es acto de voluntad, o lo que usted tenga que hacer cuando usted tenga que hacerlo, si es lo que se llama un acto involuntario. Y si fuera por su voluntad, usted no estaría vivo porque a lo mejor se cansaba de que el corazón latiera o se cansaba de tanto respirar. Como hay gente que dice que yo de caminar me canso. Y yo le digo, ¿y por qué no te cansas de respirar? Entonces, si te cansas de respirar, pues no hay problema. Dejas de respirar y pierdes la capacidad de estar vivo y te vas al otro plano y allá no hay que caminar. Pero mientras nosotros estamos aquí, tenemos que, escuchen bien, obedecer unas leyes de la naturaleza. Y tenemos que, si vamos a ingerir moléculas, ingerir las moléculas correctas en el horario correcto. Si nosotros vamos a seguir viviendo en este planeta, pues tenemos que entender la relación que existe entre la luz que viene del sol, el campo magnético que se produce en la Tierra, el campo eléctrico que se produce en la Tierra y la influencia del satélite lunar que tiene en nosotros como organismos vivos. Y tenemos que entender que la Tierra está dando vueltas sobre su propio, ese movimiento de rotación produce una serie de perturbaciones sistémicas que usted conscientemente no las reconoce, pero a nivel sistémico sí las reconoce. Y también entonces ese movimiento de la rotación de la Tierra produce el
ritmo más importante para usted y el que la gran mayoría de las personas están violando, que es el ritmo del día y la noche. Como lo dijimos, tenemos un cerebro que se llama el órgano pineal, que lo único que hace es regular cuando usted está en presencia de luz y lo despierta y lo pone vertical y lo pone a moverse y a hacer sus cosas, o cuando entonces la Tierra da vuelta, usted está en el otro lado de la Tierra donde está la luz del Sol, ya no recibe luz del Sol directamente, entonces los fotones y los neutrinos que entran a través de la Tierra son recibidos en ese cerebro y entonces usted pierde, escuche bien, la capacidad de estar consciente y hay lo que se llama un apagón de conciencia y donde usted tiene que entender es que al apagar su cerebro hay otro órgano que lo vamos a ver luego que se llama el órgano dador de vida. En inglés tiene un nombre maravilloso, en español tiene un nombre horroroso. El inglés se llama el liver porque es el órgano dador de vida. En español, al anatomista que lo nombró le pareció que era una cosa grande de color marrón y le pareció un higo gigante. Pues, entonces, de higo gigante le llamamos hígado, pero es el órgano dador de vida. El cerebro tiene múltiples funciones, está constituido por aproximadamente 86 billones de neuronas sin contar la glía y sin contar los pinealocitos. Pero las neuronas literalmente son las obreras, las que le dicen qué hacer son las glías que se comunican directamente con los pinealocitos. En el corazón, que es otro de los sistemas que vamos a ver luego, el corazón también fue reclasificado del sistema circulatorio, que usted lo conoce, el sistema vascular, ¿no? Al sistema endocrino, porque el corazón produce una poderosa molécula que se llama aprioneuritic factor, factor aprioneurítico, que es el que le da la capacidad autónoma al corazón y es el primer órgano, ese órgano es el primero que se forma ya a los 22 días del proceso de gestación y que está en constante comunicación en el organismo humano, en el centro gonádico y el centro encefálico. Así que nosotros tenemos un flujo de información en el eje encéfalo-cardiogonádico a nivel eléctrico, a nivel magnético y a nivel químico. Y si usted entendiera ese sistema operativo pentario, su comportamiento consciente puede, escuche bien, poner esos sistemas en armonía o en desarmonía. Entonces usted le dice al cuerpo que ingiera lo que necesita ingerir en el momento que necesita ingerir. Y si usted, para darle un ejemplo, quiere estar vivo, pues entonces tiene que acordarse que hay unas moléculas nitrogenadas que se llaman aminas vitales. Pues donde haya aminas vitales, usted va a buscar su alimento. Hay una sola molécula que en vez de darle vida, le quita vida. Se llama cadaverina. Pues no hay que ser muy inteligente para, si usted ve la cadaverina, ir al otro lado, no metérsela por la boca, no hay que pensar mucho, no hay que decir si sabe buena, no, no, la cadaverina me va a convertir en un cadáver. No lo hace instantáneamente, como el cianuro. Si usted coge el cianuro y se mete al cuerpo, pues el cianuro lo convierte en cadáver inmediatamente. La cadaverina, como yo les digo a las personas, es más cruel, porque en vez de quitarte el dolor y la sensación de vivir de forma automática, de ahora para ahora, no, la cadaverina hace el daño lentamente y te va quitando función y te va quitando energía y te va quitando capacidad de pensamiento, capacidad de discernir y te hace una agonía larga que puede durar 20 o 30 años. Entonces te da en el proceso, te da disfunciones gonádicas,
depresión gonádica y 1 de cada 2 se muere de ello. Te da disfunciones cardíacas, te da cáncer, te da depresión y todas las perturbaciones que usted conoce. Así que si nosotros en biofísica cognitiva queremos ser facilitadores de la optimización de salud y bienestar, de desarrollo cognitivo, de armonía en las relaciones, crecer financieramente y disfrutar nuestro estado en este planeta como un estado de placer, diversión, felicidad y gozo, pues tenemos que saber armonizar el nivel molecular, porque las moléculas, escuche bien, ni el oxígeno entra a usted sin que usted le dé permiso, porque la masa de oxígeno usted tiene que inhalarla con esfuerzo propio. Ese esfuerzo no es consciente, pero es propio suyo. Y nada entra a su boca, absolutamente nada, si usted no lo coge con la manita y se lo mete a la boca. Así que la administración de moléculas exógenas es un acto de control. Ahora, vamos a la energía. El sistema nervioso entérico, escuche bien, de toda la energía que se produce, él consume 80%. O sea, el cerebro de las tripas o del útero le consume el 80% de toda la energía que usted produce. Y usted tiene 20% de energía para operar los otros 4 cerebros. Ahora, escuche bien esto. Las funciones del lenguaje del sistema nervioso izquierdo para producir el lenguaje y la dificultad que es producir lenguaje. Ya habíamos hablado de que las funciones cognitivas, el lenguaje es, después de la verticalidad, es lo segundo más difícil de aprender en su desarrollo cognitivo. Le consume el 80% de lo que le quedó de energía. Repito, usted tenía el 100% de energía, estaba energizado. El sistema nervioso entérico para controlar las funciones endógenas, no conscientes, gastó 80% de ese presupuesto. Del 20% que le quedó, si usted empieza a hablar, a producir lenguaje, usted consume el 80% de ese 20%. Y le queda, escuche bien, el 20% para operar sus funciones de creatividad, de conciencia, de imaginación, de intención, de energía para moverse. Por eso es que cuando tú le dices a la gente si tiene deseos de moverse, de estar saludable, es que estoy muy cansado, por eso no voy a caminar o no voy a hacer ejercicio, es que hoy estoy bajo en energía. Bueno, porque no sabemos operar el sistema. Ahora, escuche bien, el sistema nervioso izquierdo, que tiene capacidad de atención, tiene capacidad de intención, tiene la fuerza de voluntad, es un autogenerador de energía. Usted lo puede utilizar para energizar el sistema a voluntad. Y ahí es donde usted tiene que desarrollar el conocimiento y aplicar el conocimiento. Cuando usted, utilizando su conciencia y la actividad del sistema nervioso izquierdo, posiciona un bioresonador, un catalizador cuántico entre el dedo pulgar y el dedo del corazón, usted está armonizando el flujo entre su sistema nervioso entérico y sus sistemas cognitivos. Y en adición a eso se beneficia el timo, el órgano cardíaco, el pulmón y más abajo las gónadas, que le dan la fuerza de creatividad, el poder de gestar tanto seres humanos como ideas y conceptos. Y el control, jóvenes, no puede seguir siendo del entorno, del ambiente, porque habíamos hablado de que los sistemas tienen 4 estados. Hay sistemas que son simples y el sistema de átomos son simples, 12 átomos, que todo puede controlar la voluntad. El sistema molecular ya no es tan simple.
es un sistema complicado. La célula ya no es un sistema tan complicado, es un sistema complejo. Tiene demasiadas partes. Y escuche bien, el órgano y el organismo humano, un sistema extraordinariamente complejo. Por tanto, usted no puede pretender, y para los médicos esto es importante, usted no puede pretender entender, o sea, impactar o querer resolver al nivel del sistema complejo. Vamos a ir elevando a lo que es fácil. Y ahí, en el nivel cuántico, dijimos todo el mundo, de hecho no hay enfermedad, todo el mundo es idéntico. A nivel atómico, todo el mundo es idéntico. A nivel molecular, todo el mundo es idéntico. A nivel celular, escuche bien, 99.999% somos idénticos. Pues entonces vamos a intervenir a nivel celular, a nivel molecular, a nivel cuántico, a nivel atómico y a nivel cuántico. Ahí se nos hace fácil la cosa. Ahora, si vamos al comportamiento, pues ya ahí se hace extremadamente complejo. Entonces, si vamos a hacer un procedimiento, teníamos que hacer un procedimiento, 7 billones de procedimientos. Así que no vamos a buscar intervenir al nivel complejo, hagámonos la cosa fácil y divertido. El cáncer no es después que aparece, que hay que empezar a buscar cómo prevenirlo. Yo me sorprendo, la gente acude a nosotros principalmente cuando ellos tienen bueno, los cánceres los vamos a coger aparte, ¿verdad? Pero a mí me gusta. Le dije que hay dos condiciones salud que a mí me interesan, porque una es extremadamente sencilla, se llama diabetes, y otra es extremadamente compleja, el cáncer. El, 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 el cáncer, si usted le da cáncer de páncreas, y al hermano suyo gemelo le da cáncer de páncreas, no es exactamente el mismo cáncer. Y si a usted, que está interesante, si a usted le da cáncer, le dan un tratamiento médico y le eliminan el cáncer del páncreas, y a los 3 años vuelve a darle el mismo cáncer del páncreas, no es el mismo cáncer. Así que de las células que habíamos hablado, usted tiene 250 tipos de células, nada más que a 248 le puede dar cáncer. Así que usted podría tener 248 tipos de cánceres y cada vez que la célula muta puede ser un cáncer diferente. Así que manejar el cáncer es extremadamente complejo. Ahora, manejar las moléculas que entran al organismo, extremadamente fácil. Manejar los campos cuánticos del organismo, extremadamente fácil. Armonizar el día y la noche, el biorritmo, es extremadamente fácil. Educar a la persona ya no es tan fácil porque la educación tiene que ser voluntaria e indelegable. Es usted quien tiene que decidir aprender por voluntad propia. Nadie lo puede obligar a aprender. Nosotros lo podemos obligar a estar con nosotros aquí en este encuentro. Pero nadie lo puede obligar a usted a coger lo que usted aprende en este encuentro y aplicarlo a su vida. Pero, escuche bien, usted es el único responsable por sus resultados de vida. En esta academia de facilitadores, nosotros lo que queremos es hacerle a usted el proceso fácil y divertido, literalmente. Pero no es automático. Lo único automático en el universo es la entropía, y ese es el cuarto sistema, son los sistemas caóticos. La entropía es el sistema más caótico que puede existir. Así que usted, si no hace nada para optimizar sus resultados de vida, la entropía actúa constantemente en usted y ella hace para que sus sistemas pierdan la desarmonía, que sus células pierdan la desarmonía y alteren su potencial iónico y que ese potencial iónico o ese manejo de energía ya no sea compatible con la vida. Y entonces usted seguirá siendo un campo cuántico
alejado de todo lo que es físico en usted, pero no sabemos lo que va a pasar allá. A lo mejor es tan bueno que por eso nadie ha regresado, pero mientras tanto, usted tiene que ser responsable de las estructuras físicas. Si a usted le gusta esta vida como es y sentir las sensaciones y las experiencias de vida como usted las siente en este cuerpo físico, pues tiene que cuidar el cuerpo físico porque en algún momento usted va a perder el cuerpo físico, pero lo que no puede hacer es deteriorarlo y que ese cuerpo físico, en vez de darle placer, le dé dolor, en vez de darle deseo de vivir, le dé depresión, dolor y sufrimiento. Eso es lo que no tiene que ser parte de su experiencia de vida. Así que doña Anet o doña Yosmar o don César, que está en control del sistema hoy, pues hasta aquí mi participación de monólogo y ahora abrimos a que usted haga cualquier pregunta de los 5 sistemas nerviosos o el sistema pentario de operación sistémica, como usted quiera llamarle. Gracias, doctor. Muchísimas gracias a usted por esta maravillosa conferencia. Y bueno, abrimos aquí los micrófonos o las preguntas. La gente sigue. Tengo una preguntita por acá por el chat de Gladys y la gente sigue pues pendiente. Sé que viene una conferencia y creo que es la siguiente relacionada con los nutrientes, pero comenta, entiendo que de la cadaverina son los productos de origen animal. ¿De dónde entonces podemos obtener la proteína o cómo debemos alimentarnos? Pero no sé si quiere darle así como que No, una... no, 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 perdona. Yo no sé si Gladys estuvo cuando hablamos de las moléculas. Si no, las referimos al módulo anterior que hablamos de las células y hablamos, en los dos anteriores hemos hablado del nivel molecular y el nivel celular. Y habíamos hablado, Gladys, la pregunta es, ¿qué tipo de aminoácido tú necesitas para operar tu sistema? Bueno, con tu cerebro consciente habíamos hablado, y me acuerdo que el ejemplo lo hicimos con don Mario. Yo le pregunté a don Mario si a él le gustaban las cosas fáciles o difíciles. Pues en la naturaleza, Gladys, hay dos tipos de aminoácidos. Uno de fácil rompimiento, que es el reino vegetal, y uno de difícil rompimiento, que es el reino animal. Bueno, pues tú le dabas a tu célula lo que tú quieras, que sea más fácil o más difícil. Ahora, lo interesante es que si tú le das uno difícil, ahí lo tienes. Si tú le das uno difícil, tienes que matar al animal, a diferencia de la planta. El animal muerto murió por una amina mortal que se llama cadaverina. Si tú conscientemente, Gladys, ingieres esa cadaverina, pues tu hígado la va a procesar y entiende el mensaje. Acuérdate que tu hígado está controlado más por tu sistema nervioso entérico, que no tiene conciencia, como tú la conoces, a tu sistema nervioso consciente. La cadaverina no entra sola al cuerpo. Es un acto consciente. Pues si es un acto consciente, ¿quién tiene control? ¿Tú o el ambiente que te enseñó que podías alimentarte con cadáveres? Si tú fueras como las moscas, como las bacterias, entonces ellas son descomponedoras, Gladys. Pero tú eres humano pensante. Por tanto, tienes que pensar qué aminoácidos vas a entrar a tu organismo. Le recomiendo también que vean el metabolismo celular. Hay dos metabolismos. Metabolismo mental intelectual para activar las funciones de los sistemas nerviosos que hablamos hoy, o metabolismo físico motor para activar los miocitos y todos los otros órganos. Y usted tiene dos seres viviendo en usted. Uno pensante, que activa el metabolismo mental intelectual, y uno obrero, que activa el metabolismo físico. Lamentablemente no nos enseñaron eso y la gente vive al nivel de los obreros. Trabajan como bestias físicamente, pero piensan muy poco. Para usted pensar, tiene que tener un proceso de abstinencia carbónica mínimo de 12 horas, mínimo.
pero ya también habíamos hablado el horario de ingesta y de excreción de las células. Así que la respuesta, Gladys, es, aparte de lo que te he dicho ahora, está en los otros encuentros que hemos cubierto ya. Cuando vayamos que es el próximo módulo, el protocolo pentario de optimización sistémica, bueno, pues ya usted tiene la respuesta. No puede venir a preguntarme qué voy a comer, porque ya usted debe saber qué va a comer. El protocolo pentario de optimización sistémica le va a decir los 5 elementos que usted tiene para pasar, escuchen bien, de la salud a la optimización. Lo que tiene, la información que tiene ahora lo debe llevar de cualquier disfunción que usted le llama enfermedad al estado de salud. Pero nosotros no queremos que usted solamente sea saludable. Nosotros queremos que usted sea optimizado para que pueda pensar, pueda crear y pueda mejorar este mundo. Esa es nuestra intención y propósito en la Academia de Facilitadores. Para sanarlo, usted vaya al médico, que conste, como lo digo. Ahora, los sanos, nosotros queremos optimizarlos. A ver, Gladys, una vez tú estés sana, ¿cuánto eres capaz de crear, de intencionar, de imaginar? Eso es lo que queremos probar. Así es, y les recuerdo que les estuvimos compartiendo una presentación, ¿verdad? Como un resumen de esa maravillosa conferencia que nos dio el doctor sobre todo el tema del carbono y porque yo sé que es muchísima información, pero les invitamos a que, sobre todo en esta parte de las aminas, las vitales, las mortales, toda esta información, pues la podemos tener aquí súper gráficamente, para que, bueno, la podamos repasar y estudiarla con detenimiento. ¿Okay? Bien, quiero abundar, Josmar, en el sentido de que esta formación, la Academia de Facilitadores no es para todo el mundo, que conste. Nosotros la estamos ofreciendo gratuita porque usted hizo un compromiso de usted para usted. Ya usted adquirió los bioresonadores o está en proceso de adquirir los bioresonadores, pues nosotros queremos que usted optimice el uso. Pero usted tiene que tener una responsabilidad, tiene que educarse. Habíamos hablado en el primerito encuentro de que todos nacemos inconscientes e incompetentes, pero no podemos quedarnos en la inconsciencia y en la incompetencia. Tenemos que llegar al nivel de la conciencia y la competencia. Y no es por osmosis que se aprenden las cosas, es dedicando tiempo y energía. Así que los otros encuentros son para que usted los medite. Y estos gráficos, escuche bien, yo no lo veo en la grabación, yo los imprimo. Ya le había dicho porque usted tiene que imprimir todas las conferencias que Josmar y Anet le comparten después de la grabación. Imprímalas, porque para eso nosotros lo hacemos, para hacérselo fácil a usted. Pero fácil no quiere decir automático. Usted tiene que aportar porque son sus resultados de vida. Un comentario. Don Leonardo, doctor. Muy buen día por acá, por México. Muy buenas noches por allá, por España, ¿no? Pues, no, todavía estamos de día porque el doctor está en Puerto Rico, doctor. Sí, pero Marisol hay gente de España, así que buenas noches para ella también. Para ella sí. Mi querida Marisol. Y otra gente de España también. Amén. Adelante, doctor, dígame. Buenas tardes para usted. Doctor, pues mire, de alguna manera tengo muchos años en el área de la medicina, ¿no? Y bueno, siempre me ha interesado toda la parte biológica, la parte cognitiva, la parte energética, la parte cuántica, ¿no? Puesto que mi formación es como médico cirujano y homeópata, entonces manejamos las dos áreas, los dos campos, ¿no? Y bueno, me pareció muy interesante, coincido mucho con usted en el aspecto de utilizar prácticamente la optimización. Nosotros elaboramos un programa que se llama medicina euflúvica, ¿no? O la ciencia euflúvica, que quiere decir el buen fluir. Con diferentes palabras, de alguna manera,
coincido plenamente con usted, ya que hay una fórmula que se diseñó, ¿no? Que es la energía bruta importada más el costo energético del proceso es igual a energía neta disponible más residuos. Y claro, desde hace muchos años utilizamos lo que nosotros le llamamos cronobiología, y la cronobiología pues precisamente es conocer exactamente a qué horarios funciona cada uno de los órganos. Y aparte hacer una bioindividualidad para adaptar prácticamente la alimentación, ¿no? Con respecto a la carne, nosotros prácticamente tratamos de utilizar en gran parte la proteína vegetal, ¿no? Y en los horarios, y he visto excelentes resultados, las enzimas que son la fuente de la vida, y las administramos prácticamente con relación a los horarios, ¿no? Y tratamos de utilizar lo menos posible que sean suplementos, y nos vamos más al estudio de todos los alimentos en base a una ciencia que se llama trofoterapia, ¿no? Es el estudio prácticamente del contenido de cada alimento. Entonces, pues me parece muy interesante. Ahorita estoy adentrándome en el mundo de los bioresonadores. Un amigo mío tuvo la certeza de contactarlo allá en España. Y bueno, consiguió un par de bioresonadores, y lo estamos ahorita practicando, ¿no? Y espero pues expandir un poquito más el conocimiento. Me parece muy interesante y seguiremos aquí con ustedes. Gracias. ¿Quién es su amigo, doctor? Mi amigo es el señor Alfonso Ávila, que lo contactó. ¡Aleluya! Me María, tanto que hemos hablado. Adiós, yo pensé que él era amigo de la doctora Silvia Rochas. ¿O usted también conoce a la doctora Silvia Rochas? Sí, claro, tengo el gusto de conocerla. Sí. Bueno, entonces fue usted el que le habló. Sí, hemos hablado mucho en España, y finalmente nuestra representante de los bioresonadores Está en Madrid. en Madrid ya le facilitó, y él le ordenó otro, pero están muy escasos. Sí, mi amigo lo consiguió, y bueno, gracias a Dios aquí lo tenemos, ¿no? Y bueno, Genial, extraordinario. sí. Pues, ¿alguien con algún otro pregunta, comentario? Y por aquí tenía una pregunta en el chat, doctor. Gabriela nos da las buenas tardes y dice que tiene una curiosidad, que es que ¿cómo eliminamos la cadaverina que ya ingerimos? Me encanta, me encanta. De hecho, el hígado tiene la capacidad de filtrar. ¿Por dónde? Y aquí está bueno, porque alguien me hizo una pregunta hoy. Habíamos hablado de que todo el mundo tiene una huella aromática, pero esa huella aromática depende de lo que usted ingiera, porque lo que usted ingiere produce moléculas aromáticas. Se llaman moléculas aromáticas no tan solo porque tengan olor, realmente es por la estructura química. Bien, así que producen una serie de alteraciones a nivel del nervio olfativo, y una serie de vibraciones que usted le llama olor. Entonces tiene los olores agradables y los olores desagradables. Los olores más desagradables que existen es el olor de la putrescina y es el olor de la cadaverina. Si usted quiere, escuche bien, hacer una prueba de lo que hace la putrescina de usted, cuando usted vaya por el campo, porque ya en las ciudades no se ven, ¿verdad? Y usted ve un animal muerto, por ejemplo, usted ve una vaca muerta, acérquese a ver cómo responde su sistema olfativo. Y si usted, escuche bien, cuando ve la vaca muerta ya en estado de putrefacción, le da con coger un plato y un tenedor y entrarlo a su cuerpo, maravilloso, yo lo felicito. Ahora, si usted responde a la putrescina, no lo va a hacer, porque la putrescina es analizada no por el cerebro de la cabeza que dice, la vaca muerta es sabrosa, sino por el cerebro del sistema nervioso entérico que dice, eso te va a descomponer. Pero si usted comió,
ese cadáver donde primero va es al hígado. Y el hígado tiene varias fuentes de excreción, que es la pregunta. Primero, saca esas moléculas, la gran mayoría, por eso es que usted no se muere súbitamente, y las entra a un sistema excretor que se llama el sistema linfático. Otras las procesa a nivel de la sangre, que vayan a los sistemas excretores, al sistema intestinal, al sistema de la orina o al sistema, escuche bien, de la dermis. Habíamos dicho de que usted es un saquito de piel lípido lleno de agua, 65%, bien. Así que, pero la piel, escuche bien, es una membrana. Y a diferencia de los cerdos, que la piel no tiene los poros, el ser humano sí tiene poros. Y usted tiene poros por todos lados. Ahora, específicamente para la persona que hizo la pregunta, ¿por dónde usted elimina la cadaverina? La elimina por el área inguinal, donde el centro gonádico se conecta a las piernas. Esa parte que hay entre, en el caso del varón, entre el pene, el escroto y el muslo, o en el caso de la hembra, entre los labios del útero, de la boca del útero, y se libera enorme cantidad. Ese es el que se genera en esas áreas. Arriba, el sistema linfático también tiene un sistema de excretor que son las axilas. Así que por donde usted suda, por ahí libera putrescina y cadaverina. Si usted, por ejemplo, yo cuando veo a una persona, yo solamente por el olfato, mi olfato es bastante bueno, y cuando teníamos el centro de longevidad y optimización allá en Daytona Beach, que iban, por alguna razón, como le digo, el cáncer es interesante y nos enviaban muchos pacientes de cáncer. Según los perros, tienen la capacidad de diagnosticar el cáncer, porque el cáncer libera muchas sustancias aromáticas a través de la piel y tienen unos olores muy, muy particulares y son fáciles de detectar si usted está educado. Así que por todos los constantemente, si ingieres cadaverina, que no te mueras, el sistema tiene que estar eliminando. Ahora, la putrescina, sí tú la produces de forma endógena. Cada vez que la célula se descompone, pues quien descompone esa célula para que se recicle y cada día tú produces o tú eliminas 50 billones o 50.000 millones de células que sufren apoptosis. Eso es lo que hace que el sistema, lo que se llaman las killer cells, que son unas células del sistema inmunológico, empiezan a descomponer la, la célula y las putresinas. Entonces ahí se produce, porque la putrescina es una molécula descomponedora que conste. Así que tú la estás produciendo y eso es lo que produce el olor de lo que le llaman del sudor humano. Muchísimas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Ya estamos ahí casi sobre la hora, así que si alguien más tiene alguna preguntita para el doctor antes de que se nos desconecte. Si no, quisiera aprovechar igualito de compartirles la información de que, como les comentamos, tenemos este lote limitado de los bioresonadores cuánticos aquí en Estados Unidos, en Miami. Ya varios de ustedes sé que se han conectado, nos han contactado a Net o a mí, pues o a César. De igual manera, pues estamos ya enviándolos acá en Estados Unidos, en varias ciudades de acá de Estados Unidos. Y para los que los van a requerir en México, pues ya nos estamos organizando para hacer los envíos a través de César. Así que cualquier cosa, pues ya saben, nos pueden contactar directamente. Ahí tienen el número de teléfono o tienen la dirección de Nexo Crece, que es el distribuidor
oficial de los bioresonadores cuánticos, de los originales creados por el doctor Noel Alicea. Y ahí pues igualito pues cualquier duda pues nos pueden contactar directamente y nosotros, bueno, si tienen alguna inquietud pues más profunda, pues podemos organizarnos para que el doctor Noel pues directamente los pueda apoyar y aclararle cualquier duda. ¿Ok? Bien, Así- algo que yo quería aclarar. Adelante, doctor, adelante. Doctor, creo que lo perdimos. ¿Aló? Y ya nosotros vamos ¿Aló? más. ¿Se Doctor, creo oye? que no lo escuchamos. Si habló anteriormente, no lo escuchamos. Ok, Si quiere, perfecto. puede Ahora sí volver se a oye. repetir. Déjame quitar. Ok. Bien, habíamos hablado de que en el manejo de matrices, que es sumamente importante, y en los otros encuentros de los lunes habíamos hablado de las matrices. Ya en la Academia de Facilitadores, ya nosotros hemos cubierto más del 75% de todos los módulos. Nos queda un módulo que sería el próximo de el sistema pentario, el protocolo pentario de optimización sistémica. No espere a llegar a ese último módulo para usted empezar a estudiar los otros módulos. Ese debe ser el módulo al final, es el módulo de graduación. Así que en Academia de Facilitadores, escuchen bien, nosotros tenemos el compromiso no tan solo de facilitar los bioresonadores a precios especiales para ustedes, sino que le vamos a dar la certificación. Pero cuando digo de dar, no es el regalar. La certificación usted tiene que ganársela. No vamos a pedir que usted invierta dinero, pero que sí usted tiene que invertir en conocimiento. Usted tiene que demostrarnos a nosotros, y eso es lo que quería decirle, que usted domina el material previamente compartido. Y si usted domina el material y nos lo demuestra en un proceso que vamos a ir anunciando próximamente, pues entonces nosotros le vamos a dar un certificado como facilitador de esta tecnología. Y usted puede entonces convertirse en facilitador oficial de esta tecnología y ayudar a muchos. Así es. Muchísimas gracias, doctor, por esa aclaratoria. Ya, bueno, ya tenemos una serie de conferencias que están todas disponibles en el canal de YouTube de Nexocrece, también en el grupo de Biofísica Cognitiva, pues las vamos compartiendo y en algunos otros grupos para que pues tengan oportunidad de repasarlas, de visualizarlas las veces que quieran. Y bueno, próximamente pues vamos a estar en contacto con ustedes para comentarles pues cómo nos van a demostrar que de verdad sí van a ganarse esa certificación, ¿ok? Mientras tanto, pues aquellos que tienen sus bioresonadores sigan practicando y sigan sacando pues toda esa información y poniéndola en práctica, todas estas conferencias. Y los que todavía no tienen sus bioresonadores, y quieren obtenerlos, pues nos pueden contactar para que ya también pues puedan iniciar todas esas prácticas y poner este conocimiento en acción, porque conocimiento sin acción pues es puro potencial, pero hasta ahí se queda, ¿no? Así que, bueno, doctor, si no tenemos ninguna otra pregunta, pues vamos cerrando la llamada por el día de hoy. Julia, aquí están nuestros teléfonos, el 305-781-0005. También nos puedes contactar a través del nexocrece@gmail.com y si no, directamente tanto en Instagram como en nuestra página web www.nexocrece.com. Aquí está la información y cualquier cosa, pues aquí completamente a la orden. Igualito en el video de YouTube, vamos a dejar la información de contacto para que con mucho gusto te podamos apoyar en cualquier duda o apoyarte en adquirir tus bioresonadores cuánticos, ¿ok? Una pregunta. Sí, claro, ¿cómo no, doctor? Mire, precisamente ahorita tengo unos amigos, curiosamente, ahí en Miami, ¿no?
y les hablé prácticamente de ustedes. Ellos podían asistir directamente ahí a su oficina y Claro, claro. comprar unos resonadores. Sí, claro, con mucho gusto, pues también los podemos recibir, les puede dar nuestra información y con todo gusto, pues, doctor, lo puedo contactar, que creo que está en el grupo de biofísica cognitiva y entonces pues podemos organizarnos para recibir a sus amigos con todo gusto acá en Miami. Muy amable. Gracias y gracias Seguro, también. Gracias. seguro que sí. Ahí nos escriben entonces. Feliz tarde para todos y nos vemos entonces el próximo lunes a la misma hora, pues con el doctor Noel Alicea. Gracias, doctor. Gracias a todos. Feliz tarde para todos. Agradecida. Gracias. Igual, hasta luego. Bendiciones. Hasta luego. Bendiciones para todos. Bye bye. Muchas gracias. Seguro, bye.